Hola, ¿cómo están? Buenas tardes con cada uno de ustedes. Mi nombre es David y en esta oportunidad vamos a estudiar un poquito respecto a los métodos de interpretación de la Biblia. Sí, sabemos que nosotros, como cristianos, necesitamos leer la Biblia correctamente. O también para aquellas personas que recién están viendo estos videos y tal vez nunca hayan leído una Biblia, ¿no? Y nos preguntemos, ¿cómo podemos leer la Biblia? Es la palabra de Dios. Es un libro inspirado por Dios. Es un libro que no lo podemos leer así por así, ¿no? Como un cuento de hadas, sino que debemos... Ay, 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 estos chicos. Molestes. Otra vez. Hola, buenas tardes con cada uno de ustedes. Mi nombre es David y en esta oportunidad vamos a estudiar un poquito respecto a los métodos de interpretación de la Biblia. Sabemos que cuando leemos la Biblia o cuando leemos algún texto, necesitamos tener un método de lectura. Pero así como hay un método de lectura, hay también un método para poder interpretar lo que estamos leyendo. Y más que todo, si es la Biblia. Porque la Biblia es un libro inspirado por Dios. No es como si fuera un cuento o una leyenda o un texto argumentativo, un texto expositivo, ¿no? Es la palabra de Dios, no es cualquier libro. Entonces, para poder estudiar la Biblia, ¿hay que tener un método de interpretación? Claro que sí. Y en esta oportunidad vamos a ver cuál es ese método, ¿no? Voy a compartirles el método de interpretación de la Biblia en 8 pasos. En primer lugar, tenemos el paso uno, ¿no? Estudiar el texto en el idioma original, ya sea en hebreo, griego o arameo. El segundo paso es estudiar el lenguaje y la gramática del texto. El tercero, estudiar el contexto en el cual fue escrito. El cuarto, leer el capítulo entero, consultando en los demás versículos, luego en el libro, luego en la Biblia entera. El quinto paso, comparar diferentes traducciones del texto bíblico. El sexto paso es extraer las enseñanzas más importantes del texto bíblico. El séptimo paso, leer los comentarios bíblicos. Y el octavo paso, para poder ya tener la interpretación correcta, interpretar el texto bíblico. Em, Al momento de interpretar la Biblia, necesitamos tener en consideración todo esto, porque si no, podemos tener una interpretación equivocada y podemos desviarnos de lo que realmente está diciendo el texto. Entonces, en este video vamos a analizar solamente los dos primeros pasos de los métodos de interpretación de la Biblia, que es estudiar el texto en el idioma original y estudiar el lenguaje y la gramática. En esta oportunidad solo vamos a hacer esto. Posteriormente, vamos a hacer otros videos, 3 videos más en el cual expliquemos, en el segundo video vamos a explicar estos dos, el tercer y el cuarto paso. Ay, disculpen. En el siguiente vamos a explicar estos 2 videos y en el último, el cuarto video ya explicar estos 2 últimos. ¿Sí? Ahora vamos a estudiar los 2 primeros. El primero dice, es estudiar el texto bíblico en el idioma original, o sea, en griego, hebreo y arameo. Sabemos que la Biblia fue escrita en estos idiomas originalmente, ¿no? Y estos textos originales muestran la esencia del texto en sí. Por ejemplo, el, el, en la Biblia, el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo y el Nuevo Testamento en el idioma griego, para que nosotros podamos comprender a fondo acerca de qué es lo que la Biblia nos quiere decir. El paso número uno es este, ir al idioma griego o hebreo, ¿no? Ahora, tal vez los seres humanos hayan escrito la Biblia, pero Dios la inspiró. Es por eso que digo que hay que tener mucho cuidado cuando interpretemos un texto bíblico, porque estamos interpretando las palabras de Dios. Los hombres encargados de traducir la Biblia de generación en generación fueron cuidadosos al hacerlo. Además de esto, el Espíritu Santo los acompañó en todo el proceso. Entonces, podemos tener en consideración ese punto, que la Biblia hasta ahora, muchos dicen que ha cambiado, que los seres humanos le han quitado, le han añadido, le han puesto algo. Sin embargo, Dios cuidó tanto la Biblia que
eligió a hombres especialistas en poder transcribir la Biblia de generación en generación, y estas personas lo hicieron con sumo cuidado, los masoretas, por ejemplo, hasta que podamos llegar a tener lo que hoy en día se conoce como la palabra de Dios, ¿no? O la Santa Biblia. Entonces podemos ir al texto original. Ese es el primer paso. Ahora, el segundo paso es conocer, estudiar el lenguaje y la gramática del texto, ¿no? La gramática nos ayuda a comunicarnos y entender mucho mejor. Cuando conversamos con una persona, al comunicarnos siempre tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Si las palabras que dice tienen, por ejemplo, ¿no? Tienen sentido. El idioma español tiene ciertas palabras que se hablan. No podemos incluir otras palabras. Yo no puedo crear una palabra nueva, ¿no? Y la segunda cuestión que debemos tener en consideración cuando conversamos con una persona es que todo lo que diga tenga un sentido. Todas las palabras que está uniendo, las frases que está uniendo, debe tener un sentido. Porque no me puede hablar de papas y camotes, ¿no? Tiene que hablar de un solo tema. Entonces, al leer también es así. El texto en sí, la Biblia, tiene una muy buena redacción. Y cuando nosotros estudiemos la Biblia o la leamos, tratemos de leer respetando cada signo, cada punto, todas las cosas que está escrito. Nosotros debemos de leerlo con sumo cuidado. E incluso debemos leer palabra por palabra, estudiando cada parte del texto. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Solo si conocemos cómo es la gramática. ¿Qué debo hacer cuando me encuentro con un punto? ¿Qué debo hacer cuando me encuentro con una coma? ¿Qué debo hacer cuando me encuentro con un signo de exclamación o un signo de interrogación? Entonces, el segundo paso es este, ¿no? Estudiar el lenguaje y la gramática del texto. La gramática nos ayuda a comunicarnos y eso nos va a ayudar a entender mucho mejor el texto bíblico. Vamos a ver una prueba. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3 dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora no quiero dar una interpretación, ¿no? Porque hay que primero comprender los pasos. Así que vamos a ir al paso número 1, que es leer el texto en el idioma original. Aquí, aquí se puede ver, ya lo tengo listo, el texto en idioma original, que es el idioma griego, porque el libro de Santiago se encuentra en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 2 y 3. ¿No? Vamos a ver ahorita el capítulo 2 que dice, Todo regocijo consideren, hermanos de mí, cuando apuestas a prueba caigan alrededor varias. Y el versículo 3 dice, conociendo que la demostración probada de ustedes de la confianza está obrando completamente. Aguante. Podemos ver que no es lo mismo que esto que hemos leído. No es igual, ¿no? Pero es algo muy parecido. Entonces nosotros cuando vemos estos textos bíblicos y cuando vamos al idioma original, vamos a poder estudiar palabra por palabra. Les voy a compartir esta página que utilizo. Es Logos, se llama Logos Calogos. Lo pueden buscar en internet y les va a aparecer todos los libros de la Biblia y con su idioma original de cada uno de ellos para que se pueda extraer, ¿no? La esencia en sí. Por ejemplo, yo voy a una palabra, porque como les mencioné, la Biblia hay que estudiar palabra por palabra. Voy a una palabra, digamos la palabra regocijo, ¿no? ¿Qué significa regocijo? Vamos aquí, le hago un clic y ahí aparece, ¿no? Derivación de, definición, alegría, es decir, deleite, deleite, calmo, ¿no? Alegría, gozo, gozoso. Y ahí nosotros podemos ir viendo palabra por palabra, ¿no? ¿Qué significa consideren? ¿Qué significa cada palabra? Y con esto vamos a estar nosotros ya cumpliendo el primer paso, que es yendo al idioma original, conociendo que la demostración probada de ustedes de la confianza está obrando completamente aguante. Muy bien, entonces de ahí ya podemos ir al segundo paso, ¿no? Conocer la esencia. Al ver nosotros el primer paso, vamos a pasar a este que es leer cuidadosamente. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí hay otra coma, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí podemos encontrar una frase, hermanos míos, dos frases, tened por sumo gozo cuando se en diversas pruebas,
Y la tercera frase, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vamos a ver si tienen sentido las tres frases. Hermanos míos, ok, aquí está hablando a un cierto grupo de personas, ¿no? Le está hablando a un cierto grupo de personas. Tened por sumo gozo cuando se halléis en diversas pruebas. ¿A quién le está diciendo esto? Le está diciendo a los hermanos, a las personas a las cuales le está hablando, a los hermanos del autor que escribió este libro, ¿no? Más a Pablo, ¿no? Claro. Y la tercera frase, vamos a ver si la tercera frase tiene sentido. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Yo creo que aquí el texto principal es este último, ¿no? La frase 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando dicen diversas pruebas. Ahora, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto está viniendo de la mano con la segunda frase. Y la segunda frase está viniendo de la mano con la primera frase. Entonces podemos ver aquí incluso, ¿no? Cuáles son los sustantivos, los verbos, si queremos tener una mayor comprensión del texto. Listo. Entonces aquí hemos concluido, ya hemos analizado los dos primeros pasos para poder leer la Biblia. En el siguiente video vamos a analizar los otros dos, que es estudiar el contexto en el cual fue escrito el texto bíblico y leer el capítulo entero, ¿no? Consultar con los demás versículos, luego el libro y luego la Biblia entera. Que Dios te bendiga grandemente. Te espero en el siguiente video.